vamos a revisar dos temas. El primero que vamos a revisar va a ser la exploración física del sistema musculoesquelético y enseguida revisaremos lo que es la exploración física del sistema nervioso. Los apartados que vamos a revisar dentro del tema del sistema musculoesquelético va a ser la exploración general, la exploración física de la columna vertebral, dentro de la cual vamos a tener tres maniobras propedéuticas aplicables, que vendría siendo la inspección, la palpación y la percusión. El siguiente apartado sería la exploración física de los miembros superiores, a los cuales le vamos a aplicar dos maniobras propedéuticas, que son la inspección y la palpación. Así también vamos a revisar la exploración física de los miembros inferiores, a los cuales le vamos a aplicar tres maniobras propedéuticas, que serían la inspección, la palpación, la medición, y dentro de la inspección podríamos agregar la exploración de la marcha. También vamos a incluir a lo que es la exploración neurológica, a la cual vamos a estudiar a partir de las diferentes raíces medulares, tanto del miembro superior como de los miembros inferiores. Aquí vamos a revisar tres apartados diferentes, que serían en cuanto a la raíz motora o la fuerza motora, tanto de miembros superiores como inferiores, la raíz sensitiva de cada una de las raíces que vamos a ver, y vamos a revisar los reflejos que se engloban dentro de estos dos temas, que serían miembros superiores tanto como miembros inferiores. Y ya por último, dentro de la exploración física del sistema musculoesquelético, vamos a incluir un apartado donde vamos a revisar las maniobras especiales, que estas las podemos dividir en maniobras especiales de columna vertebral, de las cuales también las vamos a dividir en maniobras de la columna vertebral a nivel cervical, dorsal y lumbar. Vamos a incluir aquí también maniobras especiales para la exploración de miembros superiores, que a estas vamos a dividirlo en codo, hombro y muñeca, y la exploración o maniobras especiales para la exploración física de miembros inferiores, las cuales las vamos a dividir en cadera, rodilla, tobillos y pies. Por otro lado, a la exploración física del sistema nervioso vamos a revisar solamente dos apartados, que vendrían siendo algo de teoría sobre los pares craneales, y vamos a revisar también lo correspondiente a alguno de los síndromes neurológicos. Para realizar la inspección general de lo que es dentro de la exploración del sistema musculoesquelético, debemos de tener en cuenta que el consultorio donde realicemos dicha inspección cuente con una buena iluminación y que esté con un ambiente templado o cálido, debido a que le vamos a pedir al paciente que se despoje de todas sus prendas y que cuente únicamente con su ropa interior. A la inspección general vamos a observar diferentes cosas, dentro de las cuales tenemos a la talla. Debemos de ver la constitución del paciente, si su constitución es fuerte, mediana o debilitada. Debemos de observar así también que esté bien conformado en todas sus partes anatómicas, que tenga una buena simetría. Debemos observar la proporción que hay entre el segmento inferior y el segmento superior del cuerpo. También debemos de observar la alineación de la columna vertebral, así como de las extremidades del paciente, el trofismo muscular o el estado nutricio de los músculos. Ya por último debemos de observar el estado de superficie o la coloración de la piel, y si hay o no tricosis o alguna enfermedad de lo que son los pelos del cuerpo. Así también podemos incluir el estado de las articulaciones. Dentro de esta inspección general vamos a obtener datos normales. Estos datos normales que podemos obtener sería la colocación central de la cabeza. Debemos de encontrar una columna vertebral bien alineada, así como que cuente con sus cuatro curvaturas normales, que sería una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacra.
También debemos encontrar que el segmento superior del cuerpo, tanto como el inferior, cuenten con la misma proporción, o esto puede variar dependiendo de las razas. Por ejemplo, la raza blanca tiene un segmento inferior correspondiente a los miembros inferiores un poco más largo que el segmento superior. Debemos de buscar también que ambos hemicuerpos tengan más o menos la misma simetría. Y por último, en cuanto al volumen corporal, este puede variar dependiendo de si hay mucha masa muscular o de acuerdo al aumento del tejido adiposo en caso de que haya mucho tejido adiposo. El siguiente apartado que vamos a revisar va a ser la exploración física de la columna vertebral, comenzando por lo que es la inspección de la misma, la cual a su vez la podemos dividir en una inspección de la vista dorsal o posterior, una inspección de la vista lateral y podemos agregar una inspección dinámica. Para realizar esta exploración física de la columna vertebral, debemos de pedirle al paciente que se coloque de pie, que se encuentre con su cuerpo erguido, al igual que su cabeza, pero este cuerpo erguido debe de ser de forma natural, sin forzar la posición. Así también le pedimos al paciente que cuente con sus pies un poco separados y que coloque sus manos a los costados. En caso de que las condiciones del paciente no lo permitan, podemos realizarlo en una posición de cúbito ventral para pacientes donde tenemos que hacer la exploración de la columna dorsolumbar. Podemos realizarlo también con el paciente sentado en el caso de que queramos hacer la inspección de la columna cervical, o podemos hacerlo con el paciente en decúbito dorsal en el caso de la palpación de la columna cervical. Para llevar a cabo la inspección de la columna vertebral en su vista posterior o en una vista dorsal, el paciente debe colocarse en la parte posterior del paciente a una distancia de 2 a 3 metros, si el espacio así lo permite. Debe de trazarse una línea vertical o una plomada que vaya desde el techo o desde una altura suficiente, y debemos de comparar la vertical de la plomada con la vertical de la columna vertebral y ver si esta está alineada. Después sería observar lo que es la cintura escapular, a la cual le vamos a estudiar la altura, la simetría de los hombros, de las escápulas y el desarrollo muscular de la misma. También podemos identificar a la línea bimastoidea, la cual lo normal sería encontrarla a nivel de la segunda vértebra cervical. Otra línea que podemos encontrar a la inspección de la vista dorsal sería la línea biacromial, la cual lo normal sería que pasara a nivel de la séptima vértebra cervical o prominente. La línea biespinal escapular, la cual es una línea que va de una espina de la escápula a la otra y que lo normal sería encontrarla a una altura de la tercera vértebra dorsal. La línea subescapular, la cual va del ángulo inferior de la escápula al otro lado o al otro ángulo inferior de la escápula, y esta debe de ser una línea que pase normalmente a la altura de la séptima vértebra dorsal. Así también podemos encontrar una línea que va de una cresta ilíaca a otra cresta ilíaca y que lo normal sería que pase entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Y por último debemos de observar a los pliegues glúteos, los cuales deben de estar a la misma altura. En caso de que no estén a la misma altura, podríamos estar ante un acortamiento de uno de los miembros inferiores. Otros datos que podemos observar a la exploración de la vista dorsal de la columna vertebral, podríamos observar el trofismo muscular o el volumen de la masa muscular. Podemos observar la coloración de la piel, que sea igual al resto del cuerpo. Debemos de observar si hay tricosis o alguna patología relacionada con los pelos, y podemos observar si hay alguna otra alteración o algún otro daño a nivel de lo que es la columna vertebral.
Para realizar la inspección de la vista lateral de la columna vertebral, debemos de trazar una plomada o una línea vertical que pase a nivel de la apófisis mastoides o del orificio del conducto auditivo externo. A la inspección de la vista lateral de la columna vertebral, los datos normales que deberíamos de recolectar serían las 4 curvaturas normales, que vendría siendo la lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y por último una cifosis sacra. Como ya habíamos mencionado en un principio, vamos a incluir dentro de la inspección una inspección dinámica. La inspección dinámica la vamos a dividir en inspección de la cabeza, que sería exclusivamente para la porción cervical de la columna vertebral, y en la inspección de la columna o de la porción dorsolumbar. Para realizar esta inspección dinámica, le vamos a pedir al paciente que realice diferentes movimientos. En el caso de la inspección de los movimientos de la cabeza o de la porción cervical de la columna vertebral, le vamos a pedir al paciente que realice los movimientos que ya habíamos visto en la exploración física del cuello. Estos movimientos van a ser un movimiento de flexión en la cual vamos a pedirle al paciente que junte su mentón con su pecho, un movimiento de extensión en el cual debe tocar o de juntar su nuca con su espalda, un movimiento de laterización en la cual va a juntar su pabellón auricular con su hombro de ambos lados, y lo que es la rotación en el cual va a haber un movimiento sobre el eje vertical juntando el mentón con el hombro de un lado y con el hombro del otro lado. Para realizar la inspección dinámica o exploración dinámica de la columna dorsolumbar, también le vamos a pedir al paciente que realice diferentes movimientos. Estos movimientos que le vamos a pedir al paciente que realicen va a ser la flexión anterior, en la cual le vamos a pedir al paciente que con la punta de sus dedos o con sus manos trate de tocar la punta de sus pies sin que haya flexión de sus rodillas. También le vamos a pedir que realice la hiperextensión, en la cual se le va a pedir que incline su tronco hacia atrás. También le vamos a pedir al paciente que realice una flexión lateral, y por último le vamos a pedir que realice movimientos rotatorios sobre el eje vertical del cuerpo, y para esto debe de realizarlos moviendo únicamente la cadera. A cada uno de estos movimientos le vamos a estudiar 3 cosas: la amplitud con la que lo realice el paciente, la posibilidad que tenga el paciente para realizarlo, y le vamos a estudiar también el dolor. Le vamos a preguntar al paciente que si hay algún tipo de molestia nos las haga saber. Los hallazgos normales a la inspección de la columna vertebral, estos serían en cuanto a la vista dorsal, encontrarla prominente en niños o en personas delgadas, así como podemos encontrarla como un surco en personas obesas o un surco muy profundo en el caso de aquellas personas con una gran masa muscular. La alineación de la columna vertebral también es un dato normal, y este debe de ser una alineación vertical. Así también debemos de encontrar una simetría entre la cintura escapular y la cintura pélvica, y que los hombros se encuentren a una misma altura, así como las crestas ilíacas deben de encontrarse a una misma altura. El trofismo muscular debe de ser simétrico, y la coloración de la piel en el área de la columna vertebral debe de ser igual al resto del cuerpo. En cuanto a los hallazgos normales de la vista lateral de la columna vertebral, pues estos van de acuerdo a la línea plomada que vamos a trazar a partir de lo que es el conducto auditivo externo o el orificio del conducto auditivo externo, o también tomando como referencia la apófisis mastoides. Esta línea plomada debe de pasar por la unión cérvico-dorsal, por la unión sacro-lumbar, por la articulación de la cadera, por la articulación de la rodilla,
por delante del malleolo externo y por el extremo anterior del calcáneo. Así como tenemos hallazgos normales a la inspección de la columna vertebral, también podemos encontrar hallazgos anormales o anormalidades a la inspección de la columna vertebral. Dentro de estos hallazgos anormales o anormalidades de la columna vertebral podemos encontrar a la escoliosis. Esta escoliosis la podemos denominar como postural o funcional en casos en los que algún movimiento o voluntariamente cambien o corrijan este tipo de escoliosis. Un ejemplo de esto es cuando el paciente realiza flexión y ésta se corrige. La cifosis dorsal, bueno, pues en esta tenemos que en la región dorsal de la columna vertebral debemos de encontrar normalmente una cifosis, pero en este caso, en el caso de la cifosis dorsal, esta cifosis, que sería normal o lo natural, se encuentra más acentuada. En caso de pacientes con cifoescoliosis, en estos vamos a encontrar una cifosis dorsal que va a tener un mayor tamaño y vamos a encontrar la escoliosis también, la hiperlordosis lumbar, en la cual vamos a tener la lordosis lumbar más acentuada y por lo tanto vamos a observar que el surco vertebral se encuentra más acentuado. Algo característico de esta es que si le pedimos al paciente que realice una flexión de la rodilla sobre su cuerpo, esta hiperlordosis no se va a corregir. La espina bífida es un defecto del tubo neural en el cual no va a haber el cierre de lo que es el arco vertebral y por lo tanto se va a producir un tumor a nivel del surco vertebral. Por el contrario, podemos encontrar también lo que es una espina bífida oculta en la cual, a diferencia de la espina bífida normal, en esta no vamos a encontrar la presencia de un tumor. En el caso de la espina bífida oculta, podemos observar nevos o lunares, podemos observar la presencia de hipertricosis, que en este caso sería una hipertricosis patológica, podemos encontrar un hemangioma u algún otro dato de lesiones cutáneas. Otros dos datos o hallazgos anormales que podemos encontrar a la inspección de la columna vertebral sería el meningocele y el mielomeningocele. En el caso del meningocele, este es un defecto del tubo neural en el cual va a haber la salida del saco meningio. En el caso del mielomeningocele, este es un defecto del tubo neural también, en el cual va a haber una salida de la médula espinal junto con sus envolturas. Y por último tenemos la rigidez de la columna, la cual puede ser o es una limitación de los arcos de movimiento normales de la columna que puede ser causada por algún tumor, una fractura o una entorsis, mejor conocida como un esguince grado 1. La siguiente maniobra propedéutica va a ser la palpación de la columna vertebral. En este caso vamos a dividir esta palpación de la columna vertebral en diferentes apartados de acuerdo a la posición del paciente. La primera posición del paciente sería la que ya habíamos explicado anteriormente, que sería el paciente de pie. Para realizar esta palpación vamos a apoyarnos de nuestro dedo pulgar o ya bien de nuestro dedo índice y medio, de acuerdo a cómo mejor se adapte el explorador. Esta la vamos a realizar apoyándonos primero sobre la base de la cabeza y a partir de aquí vamos a realizar la palpación de lo que son las apófisis espinosas de cada una de las vértebras, así como de los espacios interespinosos para poder palpar lo que es el ligamento supraespinoso y el ligamento interespinoso. Y de esta manera vamos a abarcar toda la región de la columna vertebral hasta llegar al coxis. Posteriormente vamos a palpar sobre las líneas paravertebrales derecha e izquierda. Y por último vamos a hacer la palpación sobre lo que son las masas musculares correspondientes o paralelas a la columna vertebral. Los datos que vamos a obtener a la palpación van a ser la consistencia, ya sea de las masas musculares, de las apófisis espinosas o de los ligamentos o la piel. Vamos a obtener puntos dolorosos
como lo son el ejemplo de los puntos dolorosos de Valix, vamos a obtener datos relacionados a la temperatura, que esta la vamos a tomar con el dorso de la mano, así como crepitaciones en caso de alguna fractura en el área de la columna vertebral o algún otro signo clínico. La siguiente posición para la palpación de la columna vertebral sería la posición en decúbito dorsal para la palpación de la región cervical de la misma. Para esta le vamos a pedir al paciente que se acueste sobre la mesa de exploración y el explorador con una mano la va a colocar por debajo de la región occipital del paciente y con la otra mano se va a apoyar para hacer la palpación de la columna cervical. La siguiente posición sería para la palpación de la columna vertebral en su región dorsolumbar y sacrocoxígea con el paciente en decúbito ventral. Para realizar esta, le vamos a pedir al paciente que se acueste boca abajo sobre la mesa de exploración. En esta palpación vamos a hacer la palpación sobre la región dorsal, la región lumbar, la región sacra, así como las articulaciones sacroiliacas y sobre el trayecto del nervio ciático. Dentro de los movimientos que venimos describiendo para la palpación de la columna vertebral, podemos incluir a la hiperextensión pasiva de la columna lumbar. Para realizar esta, le vamos a pedir al paciente que se acueste boca abajo sobre la mesa de exploración, adoptando una posición en decúbito ventral, y vamos a colocar una de nuestras manos sobre la región lumbar y con el antebrazo de la otra mano lo vamos a colocar por debajo de los muslos y vamos a hacer el levantamiento de los muslos con la mano correspondiente y vamos a aplicar presión sobre la región lumbar, observando o diciéndole al paciente que nos diga si existe dolor a la presión o a la hiperextensión. La última maniobra que vamos a realizar para la palpación de la columna vertebral sería la de la rectificación de la lordosis lumbar. Para la exploración de la rectificación de la lordosis lumbar, vamos a colocar una de nuestras manos por debajo de la región lumbar con nuestra palma de la mano hacia arriba, la cual va a sentir dicha rectificación y se le va a pedir al paciente que flexione su cadera. Para esto se le pide que levante sus muslos y vamos a palpar con nuestra mano por debajo de la región lumbar si existe rectificación a la flexión de la cadera. Los hallazgos anormales que podemos encontrar en la palpación de la columna vertebral podría ser una listesis, la cual es el desplazamiento de una vértebra sobre otra y que a la palpación nosotros la detectaríamos como un escalón. Podemos encontrar así también lo que es distrofia muscular, por ejemplo, la de tipo Duchenne, en la cual va a haber una hipertrofia progresiva de tipo proximal, principalmente en los miembros superiores. Podemos encontrar hipotrofia secundaria a algún daño neurológico o alguna contractura postraumática, que hay un aumento del dolor, la temperatura de esa área y que puede haber también un aumento de la masa muscular. El mal de Pot sería otro de los hallazgos anormales a la palpación de la columna vertebral. En este va a haber destrucción ósea y una cifosis marcada. También se le conoce como tuberculosis vertebral. Y por último, la enfermedad de Scheuermann, en la cual va a haber una cifosis aumentada en amplitud, que esta puede ser causada por una deformidad en cuña de una o varias vértebras. La última maniobra propedéutica aplicable a la exploración física de la columna vertebral sería la percusión. Para realizar la percusión la podemos hacer de diferentes maneras, ya sea con el puño cerrado sobre toda la línea vertebral, lo podemos realizar más específicamente con un martillo de reflejos, igual sobre toda la línea vertebral, o también se puede realizar con percusión por medio de los dedos. El siguiente apartado que vamos a revisar
dentro de la exploración física del sistema musculoesquelético sería la exploración física de los miembros superiores. Como ya lo habíamos comentado en un principio, a la exploración física de los miembros superiores le vamos a aplicar únicamente dos maniobras propedéuticas, que serían la inspección y la palpación. Para realizar tanto la inspección como la palpación, le vamos a pedir al paciente que se despoje de todas sus prendas y que únicamente cuente con su ropa interior y que adopte una postura en pie. Los datos que vamos a recolectar a la inspección y palpación de los miembros superiores van a ser la alineación de los miembros superiores, su simetría, el estado de superficie, los arcos de movimiento y la forma y el volumen tanto de las masas musculares como de las articulaciones. A la exploración física de los miembros superiores, pero ahora por su vista dorsal o por su vista posterior, vamos a obtener los datos correspondientes a la inspección y palpación de la articulación acromioclavicular y de la articulación glenohumeral. Esta inspección y palpación de estas articulaciones ya mencionadas nos van a dar, o tenemos que ir en busca de lo que se le conoce como el signo en hombro en charretera. Así también, dentro de esta exploración física de la vista posterior, debemos de obtener lo correspondiente al trofismo muscular de los músculos del cuello, la escápula y la espalda. Para llevar a cabo la exploración física de los miembros superiores por su vista anterior, debemos de realizar la inspección y palpación de lo que es la articulación esternoclavicular, así como de toda la extensión de la clavícula. Dentro de los hallazgos que vamos a obtener a la exploración física de los miembros superiores, que estos hallazgos van a ser los normales, vamos a explicar cada uno de los arcos de movimiento normales, tanto del hombro como del antebrazo, la mano, la muñeca y de la articulación metacarpofalángica. Los arcos de movimiento normales del hombro los vamos a dividir en esos movimientos que se pueden realizar con la escápula fija, o sea que no va a realizar ningún movimiento la escápula, y los movimientos que se pueden lograr moviendo la escápula. Fijando la escápula del paciente con una de nuestras manos, podemos obtener un movimiento de abducción de 50 grados y un movimiento de aducción de 90 grados. En cambio, cuando se realiza el movimiento de la escápula, el paciente puede lograr una abducción de hasta 180 grados. La flexión normal de la articulación glenohumeral o de la articulación del hombro, esta puede llegar en una extensión hasta los 50 grados y en una flexión hasta los 180 grados. Y algo normal de esta articulación es que se pueden realizar movimientos de circunducción. Dentro de los hallazgos normales para el antebrazo, debemos encontrar normalmente que este se encuentra en una alineación en valgo de 15 grados respecto a lo que es el brazo. Y en cuanto a los movimientos o arcos de movimientos del antebrazo, estos solamente van a ser dos, que es la flexión y la extensión. En cuanto a la flexión, el antebrazo puede lograr una flexión de hasta 150 o 160 grados y una extensión de 0 grados. Los hallazgos normales que debemos de encontrar a la inspección o a la exploración física de la muñeca deberían de ser una inclinación de la muñeca de 30 grados respecto a lo que es la apófisis estiloides del radio. En cuanto a los movimientos de la muñeca, esta va a presentar movimientos de pronación de 90 grados, movimientos de supinación igual de 90 grados, movimientos de extensión de 70 grados, de flexión de 90 grados, va a tener un movimiento de abducción de 55 grados y un movimiento de aducción de 20 grados. Cabe mencionar que la mano va a tener una alineación con el antebrazo a nivel del tercer dedo de la mano. Los movimientos normales que vamos a encontrar a la inspección de la articulación metacarpofalángica deberían de ser movimientos de flexión de 90 grados y movimientos de extensión de 30 grados. En el caso del dedo pulgar, este se va a comparar con los otros dedos debido a que este va a presentar movimiento de oposición con cada uno de los dedos y oposición con la base del dedo meñique.
Lo siguiente que encontraríamos de hallazgos normales sería lo que corresponde al manguito rotador, el cual, como sabemos, está conformado por 4 músculos y su cápsula articular. Estos 4 músculos pues serían el subescapular en ambos lados, el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Para la exploración física de este manguito rotador, que correspondería a la articulación glenumeral, deberemos de realizar lo que es la observación o inspección y palpación de cada una de las estructuras musculares que ya mencionamos que corresponden a este manguito. Vamos a realizar su palpación y vamos a obtener datos relacionados a la fuerza con la que realizan sus movimientos y que realice movimientos completos de dicha articulación. Para la exploración física del codo, vamos a colocar una de nuestras manos sobre el codo del paciente y vamos a aplicar una palpación y le vamos a pedir al paciente que realice movimientos de flexión y extensión, y con esto vamos a obtener datos correspondientes a la función de la articulación, a si hay puntos dolorosos y la fuerza con la que se imparten este tipo de movimientos. Para la exploración física del codo podemos agregar lo que se le conoce como el triángulo propedéutico o triángulo de Tillaux. Para explorar este triángulo debemos pedirle al paciente que realice una flexión de 90 grados de su antebrazo sobre su brazo, y el explorador debe de colocar uno de sus dedos sobre el vértice del olecranon, otro de sus dedos sobre la epitróclea y el otro sobre el epicóndilo. De esta manera vamos a formar un triángulo que, al pedirle al paciente que realice una extensión total de su antebrazo o de su codo, se va a observar que este triángulo se forma ahora como una línea recta. Para terminar la exploración física de los miembros superiores vamos a realizar la palpación. Para comenzar vamos a realizar la palpación del extremo proximal o extremo superior de lo que corresponde al antebrazo, y lo vamos a pedir al paciente que realice movimientos de pronación y supinación de 90 grados para de esta manera estar palpando algún tipo de crepitación o alguna normalidad en cuanto a la articulación del codo. Para realizar la palpación de la muñeca, el explorador debe de colocar lo que corresponde a su dedo pulgar sobre la cara dorsal de la muñeca, y sus dedos índice y medio los va a colocar en la cara palmar de la muñeca. Y con los 2 dedos restantes, correspondientes al anular y el meñique, se van a apoyar para realizar movimientos de flexión y extensión en la muñeca del paciente. Dentro de la palpación de la muñeca, se va a hacer la palpación en la cara dorsal de la misma para buscar de esta manera lo que corresponde al hueso grande de la muñeca. Así también, dentro de la palpación de la muñeca podemos incluir a lo que es la palpación del pulso radial, y podemos incluir aquí también lo que corresponde a la percusión del canal del carpo. Así también vamos a localizar lo que corresponde a la tabaquera anatómica, y vamos a realizar palpación para descartar la presencia de los tubérculos del Linzrank, los cuales se asocian a la tenosinovitis del músculo abductor largo del pulgar. Para la exploración de la falange media y distal, el paciente debe de colocar o fijar la falange distal del paciente para realizar movimientos de flexión y extensión de la articulación interfalángica entre la falange proximal y la falange media, y la falange media y la falange distal. Los hallazgos anormales que podemos encontrar a la exploración física de los miembros superiores pueden ser el signo del hombro en charretera, el signo de tecla y el hombro congelado. El signo en hombro en charretera se debe a una luxación del hombro, en el cual vamos a observar un aplanamiento del músculo deltoides. En el signo en tecla vamos a realizar la palpación de la articulación acromioclavicular. Realizamos la palpación y lo que corresponde a la articulación acromioclavicular va a permitir esa depresión, pero nosotros, al soltar el dedo con el que estemos palpando, vamos a observar que esta articulación regresa a su forma anormal.
Este signo en tecla lo vamos a encontrar en la luxación de la articulación acromioclavicular con lesión de los ligamentos conoide y trapezoide. En el caso del signo del hombro congelado, este va a ser una inmovilidad dolorosa del hombro y esta puede ser debido a una fibrosis de la cápsula articular y a la anquilosis del hombro. El siguiente tema a revisar va a ser la exploración física de los miembros inferiores. Para llevar a cabo la inspección o la exploración física de los miembros inferiores, le vamos a pedir al paciente que se coloque de pie o en caso de que las condiciones del paciente no lo permitan, podemos realizar la exploración física con el paciente en decúbito dorsal. Para esta vamos a observar la alineación y la simetría de las extremidades o de los miembros inferiores. Se va a comparar la altura entre cada una de las crestas ilíacas y de las rodillas. Así también vamos a comparar la altura entre lo que corresponde a los pliegues glúteos y a los pliegues popítulos, ya que esto, por ejemplo, y más común en recién nacidos, nos puede hablar la simetría de los pliegues glúteos o que uno de los pliegues glúteos esté más arriba que el otro, de una luxación congénita de la cadera. Otro de los datos que debemos de observar a la exploración física de los miembros inferiores debe ser el volumen de cada una de las regiones correspondientes a estos miembros, así como su estado de superficie. Como ya habíamos comentado en un principio, a la exploración física de los miembros inferiores le vamos a aplicar 3 maniobras propedéuticas, dentro de las cuales va a estar la inspección, la medición, la palpación, y dentro de la inspección podemos incluir a la exploración de la marcha del paciente. Para la medición de los miembros inferiores vamos a incluir a lo que es la medición de la longitud y la medición de la circunferencia del muslo. Para realizar la medición de la longitud de uno de los miembros inferiores vamos a tomar como referencia superior a la cresta ilíaca anterosuperior y hacia abajo debemos de pasar por la tuberosidad interna de la rodilla hasta su extremo inferior, que vendría siendo el malleolo interno. Para la medición de la circunferencia tanto de la pierna como del muslo, debemos de realizarlo tomando como referencia la parte más prominente de ambas porciones, y esta la debemos de realizar de manera comparativa, tanto del lado derecho como del izquierdo. Y los resultados que debemos de obtener a esta medición de la circunferencia del muslo y la pierna deben de ser mediciones simétricas. Para llevar a cabo la palpación en inspección debemos de realizarla haciendo la palpación de los músculos y de las articulaciones, así como la inspección de los músculos y de las articulaciones. En cuanto a los arcos de movimientos, estos los vamos a medir de forma activa y de forma pasiva, así como lo vamos a estudiar lo que son sus movimientos y su sensibilidad, o que vendría siendo los reflejos. De los hallazgos normales que vamos a encontrar a la exploración física de los miembros inferiores y que vamos a hablar en esta ocasión van a ser los arcos de movimiento, los arcos del pie y la exploración de la marcha. Cabe mencionar que para la medición de los arcos de movimiento, estos los podemos hacer, como ya dijimos, de manera pasiva y de manera activa, y estos los podemos medir por medio de un instrumento que se llama goniómetro. Los arcos de movimiento normales de la cadera los vamos a revisar con el paciente en decúbito dorsal. Estos van a ser la flexión con la pierna doblada o con la rodilla doblada, que correspondería a un arco de movimiento normal de la cadera de 120 grados. En cambio, si lo realizamos con una extensión de la articulación de la rodilla, este arco de movimiento de flexión de la cadera debe de ser normalmente de 90 grados. En cuanto a la aducción, esta debe de ser de 30 grados y la abducción de 45 grados. Para revisar la extensión de la articulación de la cadera, debemos de pedirle al paciente que se coloque en una posición de decúbito ventral. Los hallazgos normales que vamos a encontrar a la extensión de la articulación de la cadera van a ser de 30 grados con la pierna o la articulación de la rodilla extendida y con un movimiento de extensión de 90 grados en el caso de que se le pida al paciente que flexione la articulación de la rodilla.
Y por último, para lo que corresponde a la rotación interna y rotación externa, lo normal sería encontrar una rotación interna de 40 grados y una rotación externa de 45 grados. Para la exploración de los arcos de movimiento de la rodilla, debemos de pedirle al paciente que se coloque en una posición en decúbito ventral. Los hallazgos normales que vamos a encontrar dentro de los arcos de movimiento de la rodilla van a ser una flexión de 130 grados, una extensión de 0 grados y podemos encontrar una hiperextensión de alrededor de 15 grados. Para la exploración de los arcos de movimiento del tobillo, estos los podemos hacer con el paciente en decúbito dorsal o decúbito ventral, pero lo más normal sería realizarlo en decúbito dorsal. Los hallazgos normales que vamos a encontrar dentro de los arcos de movimiento del tobillo van a ser dorsiflexión de 20 grados, una flexión plantar o una extensión de alrededor de 45 grados, una eversión de 20 grados y una inversión de alrededor de 30 grados, y por último una abducción de 20 grados y una aducción de 10 grados. Dentro de los hallazgos normales que debemos de encontrar en cuanto a los arcos del pie, va a ser el arco longitudinal y el arco anterior. El arco longitudinal, normalmente lo debemos de encontrar a partir de los 3 años de edad, y este es el que se encuentra en la parte interna del pie. Respecto al arco anterior del pie, este se va a formar con una concavidad inferior que va de el primer metatarsiano al quinto metatarsiano. Respecto a la exploración de la marcha, en esta debemos de pedirle al paciente que camine en el consultorio, en el área donde estemos realizando la exploración. Mediante la inspección vamos a revisar lo que es el patrón de la marcha, y con esto vamos a estudiar la función neuromotora, o también conocido como automatización de la marcha. Los hallazgos normales que debemos de encontrar en la marcha es que debe de ser una actividad simétrica y cíclica y que cuente con un movimiento armónico. Este patrón o estos movimientos armónicos se deben de aprender normalmente entre la edad de 1 a 1 año y medio. Cabe mencionar que las fases de la marcha van a ser el contacto, el apoyo, el impulso y el balanceo.